Bienvenidos a una nueva caminata. Nos encontramos acá frente a esta imagen de la cruz que corresponde a la capilla de la colonia San Benito o la parroquia San Benito en la colonia del mismo nombre. Y estamos en este lugar porque vamos a hacer el recorrido nuevamente sobre la totalidad del Boulevard del Hipódromo, que es la arteria principal de toda la colonia San Benito y que delimita o denota la zona comercial que ahora conocemos como la zona rosa de San Salvador. Sí, de hecho el video que hemos realizado hace un año en esta vía solamente nos centramos en la zona de los centros comerciales. Actualmente vamos a recorrer la totalidad de la vía, la totalidad del Boulevard del Hipódromo, para conocer cómo se encuentra en esa zona y también hablar de la historia de todos estos espacios. Comenzamos nuestro recorrido en la parroquia San Benito, o como la conocemos también como la capilla San Benito, una obra de el genio de la arquitectura Armando Sol y del arquitecto Nerves Martínez, que fue el encargado de realizar los cálculos de carga y los planos estructurales. Y esta iglesia posee en su interior unas pinturas y esculturas también realizadas por el arquitecto español Joaquín Vaqueros Turcios. Así es que es uno de las iglesias más conocidas en el área metropolitana de San Salvador, que empieza a funcionar desde el 25 de abril de 1984, en la cual empieza el andar de esta iglesia bastante hermosa, que es parte también de un plan de urbanización completa de toda esta zona de lo que conocemos ahora como Boulevard del Hipódromo, que en sus inicios esto no pretendía ser una zona residencial. En este espacio se tenía planeado, y por tanto de ahí radica el nombre Boulevard del Hipódromo. A esta zona se pensaba construir y trasladar el espacio de hipódromo que se ubicaba originalmente en los terrenos del Campo de Marte, allá en la zona que ahora conocemos como el centro de gobierno, el parque infantil de diversiones, entre otras zonas, ¿verdad? De ahí, esos alrededores eran conocidos como el Campo de Marte, y ahí se encontraba un hipódromo en donde se llevaban a cabo pues una cantidad de eventos de esta categoría, de este tipo. En algún punto de los inicios del siglo XX se piensa el traslado del Hipódromo Nacional a esta zona, y se comienza como la parcelación y todo, pero por alguna razón desconocida aún, o al menos nosotros no tenemos mayores registros al respecto, se abandona el proyecto y comienza la parte donde se urbaniza estos terrenos, y estas calles que ya habían sido creadas pues quedan como los accesos principales a este nuevo complejo residencial, que posteriormente se convertiría en la colonia San Benito, uno de los espacios residenciales más importantes del área metropolitana de San Salvador, en donde en su momento pues se trasladó la gran élite salvadoreña y residía en esta zona. Esta es una colonia que consta de una cantidad de viviendas construidas desde muy entrado la década de los 40 hasta los 70, pues, que tuvieron una cantidad de diseños interesantes, y que esto respondía a una especie de parcelación, y por eso cada una de las viviendas de esta colonia es diferente de la otra.
Aquí hay obras que pueden pertenecer a los grandes genios de la arquitectura salvadoreña, a grandes firmas de arquitectos e ingenieros, y que con el pasar del tiempo, la colonia San Benito y específicamente todo lo que está en la calzada de lo que ahora conocemos como el Boulevard del Hipódromo, poco a poco han ido transformándose esas residencias, esas grandes casas, en espacios comerciales, en condominios, en centros comerciales, y en la zona más conocida ya de la Gran Zona Rosa, pues la transformación a centros nocturnos de entretenimiento, centros comerciales, hoteles, edificios de oficinas más modernos, en fin, una gran transformación de toda esta zona a lo largo del tiempo. Sí, la verdad es que cuando se empieza a parcelar posterior a la cancelación del proyecto del traslado del Hipódromo Nacional y que toma como propio este proceso de urbanización y parcelación la compañía urbanizadora de San Salvador, empiezan a distribuirse y a venderse los lotes desde los 3.000 a las 5.000 varas cuadradas, específicamente para que sean 100% zona residencial. Y pues por los precios y la cantidad de las varas cuadradas que tenía cada uno de los terrenos, pues las familias de élite o de mayor poder adquisitivo pues empezaron a invertir para construir sus viviendas en esta zona. La idea de la compañía urbanizadora de San Salvador era convertir este espacio, así como se hizo con la colonia San Francisco, que se encuentra cerca del Boulevard de los Próceres, una especie de residencial o zona residencial de tipo City Garden, que emulaba los suburbios de las ciudades europeas o estadounidenses, ¿verdad? Zonas grandes en las cuales las viviendas no estuvieran pegadas entre sí y que hubieran jardines que abrazaran toda la vivienda y que la vivienda estuviera en un punto central o hasta el final de ese espacio y que pareciera como que si estuvieras en un gran parque. Entonces esa idea pues fue bastante novedosa para la construcción residencial aquí en El Salvador, y es por tal motivo que se empieza a crear esta zona acá. Y así como menciona Armando, pues poco a poco, ya pasando los años y viendo el potencial de esta zona, se convierte de ser 100% residencial a convertirse en una zona de uso de suelo mixto. En 1960 se construye por primera vez un complejo ajeno al residencial con los terrenos de lo que ahora conocemos como la Escuela Americana, que es una de las instituciones privadas que tiene este sistema americano, diferente al sistema educativo nacional. Y también dentro de la zona de la colonia San Benito se aparecen otras construcciones, como por ejemplo la Feria Internacional, lo que ahora se conoce como el Hospital El Salvador, y también el Museo Nacional de Antropología. Aquí estamos frente a una de las adiciones más recientes dentro de lo comercial. Esto es Bolengo Plaza. Es un proyecto bastante interesante, ¿verdad, Omar? Es un proyecto de la firma de arquitectura SEA Arquitectura. Es una obra del año 2022. Es una plaza comercial bastante reciente, pero que fue desarrollada dentro del terreno de esa residencia que vemos ahí al fondo. Una casa construida en 1950, en la cual la firma de arquitectura SEA restaura la casa y utiliza los amplios jardines para convertirse en un espacio de parqueo y la residencia para convertirse en espacios comerciales. Es bien interesante de que están saliendo y construyéndose
plazas comerciales de bastante interés arquitectónico. Bolengo Plaza no fue la excepción y fueron candidatos dentro de la categoría Restauración y Rehabilitación de Inmuebles y Conjuntos Urbanos de Interés Cultural en la Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos del Salvador del año 2022. Y específicamente, el arquitecto Enrique Sea, cofundador de Sea Arquitectos, fue el ganador del premio Mejor Arquitecto Emergente 2020 en la Semana de Arquitectos de esa misma Escuela de Arquitectos en ese año. Entonces ha sido bastante laureada la Oficina de Arquitectura por el Colegio de Arquitectos del Salvador, que ofrecen entre sus catálogos unos diseños bastante interesantes y bastante bonitos. Y se puede observar en toda la zona cómo se está transformando de esta manera, así como Bolengo Plaza. También podemos observar esta otra vivienda que ha sido totalmente transformada en un espacio, este no es comercial, es estrictamente gastronómico. Aquí se encuentran una cantidad de opciones gastronómicas de alta categoría, cabe mencionar, con comida internacional, de plato servido, ¿verdad? A la carta. Muy interesante. También tenemos estos otros espacios que han sido convertidos a comercios y que han conservado el espacio arquitectónico original de la residencia original que fue construida en el lugar. Estos ejemplos se han observado bastante en este tramo del Boulevard del Hipódromo, en donde, dado el gran tamaño de las residencias, es posible poder como transformar este uso doméstico que tenían originalmente a estos usos comerciales. Muy interesante. De la misma manera, en esta zona se ubican una cantidad de oficinas también. No solamente son utilizadas las viviendas para el uso residencial, sino también para oficinas, y en este caso que teníamos ahí en pantalla hace un momento, allí se encuentran unas oficinas administrativas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, mejor conocida por su sigla ANDA. Ya tiene bastantes años de estar ubicada en este lugar y que la podemos ubicar porque a la entrada de la vivienda han colocado pues unas tuberías ahí que probablemente formaron parte de algún circuito pues de acueductos acá en San Salvador. Sí, exacto. De hecho, toda esta zona, específicamente en la que estamos recorriendo, ha tenido un cambio de uso residencial a uso mixto bastante reciente, ya que estas residencias con estas grandes cantidades de terreno disponibles dieron paso primero a opciones residenciales entre comillas en altura. En la parte que estamos recorriendo ahorita del Boulevard del Hipódromo todavía no encontramos ejemplos arquitectónicos de una altura bastante considerable, ¿verdad? De 50 metros hacia arriba. Pero sí hay ejemplos más adelante de complejos residenciales de tipo condominio que han ido utilizando este terreno de una sola residencia unifamiliar a convertirse en condominios de apartamentos para 50, 40 familias, ¿verdad? En estos complejos que en esa época se pusieron bastante de moda a inicios del siglo XXI, podemos decir. De hecho, parte de esos condominios, Inversiones Cromeyer realizaron inversiones, valga la redundancia, bastante interesantes en estas zonas para construir esos condominios que poco a poco ese boom de la construcción de tipo condominio se fue expandiendo a otras calles y avenidas de la colonia San Benito, con resultados bastante impresionantes de firmas de arquitectos como Grupo Bolívar, que ofrecen en la avenida La Capilla condominios de apartamentos
bastante lujosos, y que poco a poco acá fueron también dándose ese mismo resultado de la construcción en pequeña altura, podemos decir. En la zona de la Avenida La Capilla es donde más se observa, como ya mencionabas. De hecho, tenemos varios recorridos sobre la zona de la Avenida La Capilla en donde hablamos ampliamente sobre este fenómeno que es bien común acá en la colonia San Benito y es más proliferado en la zona de la Avenida La Capilla, que de hecho ya estamos bastante cerca de la zona donde inicia esta interesante avenida de la colonia San Benito, que la colonia San Benito completa tiene un plano bastante curioso. Cómo están dispuestas pues las calles, las avenidas, pero todo esto responde a la manera como se había diseñado el proyecto original de lo que se iba a convertir en el Hipódromo Nacional. Este bulevar que estamos recorriendo tiene una forma como semicircular, más o menos, y iba a ser la vía directa para acceder a los terrenos del hipódromo. De la misma manera, por allí se encuentra una calle que iba a circunvalar el espacio donde iba a estar el Hipódromo Nacional, y por tanto esa calle tiene ese mismo nombre, es la calle Circunvalación, que de hecho también la hemos visitado acá en la zona de la colonia San Benito. Y alrededor de estas dos arterias es que se realizó toda la parcelación de lo que entonces fue la finca San Benito. Por eso es que la colonia tiene este nombre. Sí, y lo bastante curioso es que, o sea, la vía responde a eso, pero lo raro de las calles responden a cómo está el terreno, ya que está en altura, está como en una loma. Pero dejando de lado la historia de la colonia de San Benito, tenemos acá un ejemplo de uno de los comercios bastante novedosos y nuevos en esta zona. Estamos hablando de la marca de accesorios femenino Baiza, que nace durante el tercer año de la carrera de diseño gráfico que cursa Violeta Martínez en la Universidad Dr. José Matías Delgado, y que en los últimos años ha tenido una expansión bastante increíble gracias a los diseños atrevidos y novedosos que le ha dado esta emprendedora a todos los accesorios femeninos que diseña. El andar de Baiza al inicio fue bastante escabroso, podemos decir, ¿verdad? Ya que Violeta no recibía el apoyo de la familia ni de sus amigos, ya que no comprendían la marca ni su propuesta de valor. Así es que no tuvo mayor opción que inscribirse en un concurso internacional para recibir un capital semilla, ya que inclusive ni la banca salvadoreña quería invertir en una marca que pensaba desarrollar una estudiante que estaba cursando una carrera de universidad. Curiosamente, y como los andares del destino, ¿verdad?, son bastante curiosos, en 2015 ella se inscribe en este concurso internacional y viaja a Tailandia para el Global Students Entrepreneur Awards, en donde increíblemente ella resulta la ganadora y se agencia $20,000 como capital semilla. Y en las propias palabras de Violeta, en las entrevistas que le han hecho hablando de la historia de la marca Baiza, ella comenta que el jurado que la evaluó se entusiasmó bastante, ya que ninguna de las presentaciones que tenían mostraban el lugar de origen. En cambio, Baiza, en todas las etiquetas, dice hecho en El Salvador. Así es que fue una de las cosas en las cuales el jurado se ofreció a darle el apoyo a Baiza. Y pues actualmente sus productos viajan alrededor del mundo. Tiene representación en varios países de la región y del Caribe, y es bien interesante que uno de sus primeros clientes fue la familia del multimillonario Richard Branson, quien curiosamente en otro viaje también para inversiones, ella lo conoció
y pues la familia de él ha sido fiel cliente desde los inicios de Baiza, ¿verdad? Toda una historia de éxito, la de Violeta, con este emprendimiento que pues ahora ya es una marca global, podríamos. Exacto, así es que apoya al emprendedor siempre. Es muy importante, de hecho, es una cosa que en El Salvador pasa muy poco, y de hecho creería yo que en nuestros países de la región centroamericana es bastante difícil que el mismo ciudadano centroamericano tenga buen predicado las marcas, los esfuerzos y los emprendimientos de sus connacionales. Es bastante común que esto suceda, pero en los últimos años, al menos por parte del gobierno de El Salvador, se han visto algunos indicios de querer apoyar el emprendedurismo y las empresas o los emprendimientos que tienen como estas visiones muy globales, ¿no? Lamentablemente, pues, para el caso de Baiza, ella sí tuvo que hacerse camino fuera de El Salvador, primero para poder tener, y ya viniendo de regreso con una propuesta de éxito, entonces ya tiene como la validación de sus connacionales. Pero bien, ese es un ejemplo de que sí se puede, es posible tener un éxito con una idea innovadora hecha en El Salvador. Exacto, así es que saludos ahí a Baiza si nos está viendo. Y seguimos recorriendo la parte del Boulevard del Hipódromo. Podemos decir que ya estamos acercándonos a la mitad de nuestro recorrido. Estamos en una zona bastante nueva que según los mapas se llama Redondel Las Américas, en donde este diseño de calles tuvo una intervención alrededor de unos 10 años atrás, en la cual se creó este redondel y hicieron como una mejora al espacio. Se quedó como una explanada con un caminito en medio para colocar alguna pieza artística o algún busto, pero que hasta el día de ahora no se ha colocado nada todavía. Entonces es una plaza que está lista pues para colocar algo, y es parte de la distribución de las calles y avenidas que tiene esta zona. Adicional a eso, el Boulevard del Hipódromo recientemente ha recibido también un tratamiento en su calzada completa, podemos decir, o casi completa, para colocar una ciclovía que el gobierno junto con el Ministerio de Obras Públicas están realizando este esfuerzo gracias a la ley de movilidad en bicicleta, que en otra caminata hablamos bastante sobre eso, cuando en el barrio San Jacinto empezaron el Ministerio de Obras Públicas a ejecutar un plan piloto para instalar una ciclovía ahí. Entonces, estas fueron una de las primeras vías bastante importantes del área metropolitana de San Salvador, en donde se instalaron estas ciclovías que vemos acá, que están divididas de la calzada principal de color azul y que en algunos tramos tienen inclusive unas divisiones o unos zapitos, como les decimos aquí en el país, para que no haya, que no sea permitido el parqueo en esos espacios, ya que es 100% para bicicletas. De hecho eso nos ha permitido también poder mostrar el bulevar bastante de cerca de la calle, con más amplitud, porque estamos caminando sobre el espacio que corresponde a la ciclovía, que si bien es cierto no es peatonal o pensado para el peatón, pero desde el momento en el que hay una separación física entre la capa que es para vehículos y la capa que es para bicicletas, pues se presta para que uno la pueda usar de manera peatonal. También y comentar con respecto al proyecto de ciclovía acá en la zona rosa, en el Boulevard del Hipódromo. Se realizó el primer esfuerzo en esta zona porque justamente la calzada, el trazo y el ancho de la vía es lo suficientemente grande como para permitir
sustraer estos espacios, que creo que es como de 1,20 m, 1,5 m más o menos, a ambos lados de la vía para colocar la zona de ciclovía. Y más atrás, allá por donde estábamos en los nuevos centros comerciales, las nuevas plazas, las viviendas convertidas en plazas comerciales, allí también se pensó en tomar, luego de cierta hora del día, un carril a cada lado de los sentidos de la vía, para que se conviertan en espacios de estacionamiento. Esta medida funciona en ciertos horarios, específicamente creo que a partir de cierta hora de la tarde y la noche, en donde uno puede utilizar la vía como espacio de estacionamiento, tomando en cuenta que acá en toda esta zona hay mucho entretenimiento nocturno, hay opciones gastronómicas que tienen su mayor auge o sus mayores ventas en horario nocturno, en la tarde-noche, ¿verdad? Entonces se utiliza esta zona del carril derecho, si no me equivoco, de ambos lados de la vía, para que se conviertan en espacios de parqueo, de estacionamiento. Y acá, Omar, nos estamos acercando a una de las adiciones bastante recientes, uno de los nuevos íconos comerciales de la zona esta del Boulevard del Hipódromo, y que corresponde a un almacén de tradición. Estamos hablando de los ahora llamados almacenes Vidri, en su sucursal San Benito. Vidri, como tal, es una de las empresas más antiguas del país, fundada en 1917 para cubrir o dando respuesta a la necesidad de productos de ferretería y pinturas en El Salvador. De hecho, uno de los edificios más antiguos de esta ferretería y ahora almacenes se encuentra sobre la primera calle poniente de San Salvador, allá en la esquina con la primera avenida norte. Así que y acá pues han traído a la colonia San Benito esta construcción que es de gran magnitud. De hecho, está el almacén o la ferretería y hay unos espacios comerciales en las entradas. Hay una entrada que está sobre la calle Circunvalación, que es la otra calle que correspondía al trazo original del Hipódromo Nacional. Y allí se encuentra una especie de plaza pequeña comercial que te da como la bienvenida al almacén posteriormente. Y ahí pues se instalan, creo que actualmente hay una cafetería y otras cosas que están instaladas justamente ahí. Y acá tenemos lo que se podría considerar la entrada principal del almacén, pero que actualmente se encuentra inhabilitado para que el acceso sea por el lado de la calle Circunvalación o por el parqueo interno que teníamos en pantalla. Exacto, así es que es uno de los ejemplos de almacenes de más larga tradición aquí en el país, y que esa muda de la transformación, podemos decir, o esa necesidad de la transformación de las ferreterías a ofrecerte más que alguna herramienta o algún accesorio, te ofrezca también muchísimas más opciones para que decores tu hogar o cualquier necesidad que aparezca ahí, ¿verdad? Entonces, en algunas marcas de bastante tradición en el país, como Freun o Freund, la nueva ferretería que vino que aquí en el país a mediados de la década del 2010 del siglo XXI, que es Ferreterías EPA, que originalmente eran de capital venezolano, también vienen a ofrecer un servicio inclusive muchísimo más grande, con opciones inclusive hasta de construcción, entre otras. Así es que el rubro de las ferreterías ha cambiado bastante en los últimos años. Y
y sigue siendo como uno de los modelos que tiene más éxito acá en El Salvador. Eh, Podríamos mencionar de que los fines de semana es bastante frecuente observar estas ferreterías bastante concurridas, en las más grandes, pues, Freon, Vidrí, la Internacional EPA, que ya mencionaba Omar. Siempre tienen bastante afluencia, pero porque además de la oferta de ferretería, tienen todo este catálogo de productos que son útiles para el hogar. Y algunos tienen hasta vivero, algunos tienen cafetería interna. Entonces ya es como otro tipo de experiencia, ¿verdad? La que te ofrece el rubro de la ferretería acá en El Salvador. Aquí nos encontramos ya en la esquina que corresponde a la intersección del Boulevard del Hipódromo con la Avenida La Revolución. Es esta avenida que ya la hemos recorrido también en varias ocasiones, completa y por tramos, que inicia allá por el Boulevard Manuel Enrique Araujo, Alameda, es verdad, la Alameda Manuel Enrique Araujo, y finaliza en este último tramo que estamos observando, que es coronada por el Monumento a la Revolución, o conocido coloquialmente como el Chulón, que también lo hemos visitado bastantes veces en recorridos diferentes que hemos hecho en la zona de la Colonia San Benito y de la Avenida La Revolución como tal. Y en esta intersección se encuentra el Redondel Italia, que es nombrado así pues porque la embajada y la comunidad italiana en El Salvador colocan pues junto con la alcaldía de San Salvador, pues colocan un monumento alegórico a este país europeo. También este redondel da o marca el inicio de un renombramiento de este último tramo del Boulevard del Hipódromo, que bueno, actualmente tenemos registro de que ha sido bautizado con 3 nombres, Omar. Exacto. Ajá. El más conocido es el Boulevard del Hipódromo, que es toda la longitud de lo que estamos recorriendo. Luego, en la década de los 90, 1990, se le bautiza, o fue a principios del siglo XXI. Exacto, Omar. a principios. A principios del siglo XXI, se le nombra como Boulevard Sergio Vieira de Melo, que es un personaje importantísimo de la vida brasileña, y eso también responde a que en este tramo se encuentra, y lo vamos a ver un poco más adelante, la Embajada de la República del Brasil y el Centro de Estudios Brasileños. Pero ya vamos a llegar por ahí, vamos a hablar largo y tendido de este espacio. Pero también recientemente se le hizo un tercer nombramiento, pero no recuerdo el nombre en este momento, ¿no? Sí, de hecho, correspondía bastante a esfuerzos de la alcaldía de San Salvador de la época para que podemos decir que a principios del siglo XXI empezó a cambiar una gran cantidad de vías, de calles, de avenidas acá en el área metropolitana de San Salvador y del municipio de San Salvador específicamente. Entonces ahí es cuando empiezan una gran cantidad de nombres para colocarle en esta parte de la calle. Entonces definitivamente podemos conocerla de varias formas, o Viera de Melo o Boulevard del Hipódromo. Nosotros aquí en el canal nos vamos a casar con el nombre original, que es Boulevard del Hipódromo, como parte del nombre original de la vía, y que también es parte pues de los esfuerzos históricos que vieron nacer esta zona. Sí, definitivamente. Bueno, aquí ya estamos caminando sobre este tramo del Boulevard del Hipódromo, que corresponde a los terrenos originales de lo que se concibió
como la zona rosa. Esta parte que era la zona de entretenimiento, de vida nocturna, en la década de los 1900, bueno, finales de la década de 1970, la década de los 1980, que tuvo como su gran auge, y luego viene el conflicto armado. Incluso hay historias alrededor de la zona rosa, hay un altercado, atentados guerrilleros contra contingentes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, acá en esta zona, en fin. Y posteriormente, en épocas posterior a los acuerdos de paz, pues la zona rosa fue como revitalizada y volvió la vida nocturna, los restaurantes y todas las formas de entretenimiento que se muestran acá. Luego hay un traslado, digamos, de la vida nocturna del área metropolitana a la zona de los nuevos centros comerciales que se ubican sobre el tramo de la carretera panamericana que te conduce hacia la ciudad de Santa Tecla, en la zona de Antiguo Cuscatlán. Y hubo como una debacle de la vida nocturna acá en la zona rosa, y que recientemente, en los últimos 10 años, empieza a tener otro resurgir con la aparición de una cantidad de proyectos de construcción en altura, de oficinas, centros comerciales, y que definitivamente volvieron a traer a la vida a la zona rosa. Sí, definitivamente la zona rosa ha tenido un gran cambio de ser una zona residencial a ser una zona ideal para la vida nocturna en los años 80, en los años 90, eventos que sucedieron, como decía Armando, con atentados, discotecas de antaño, que muchos de las personas que ahora ya rozan tal vez los 50 años vinieron a disfrutar en esta zona, y que poco a poco, por eso que mencionaba Armando de un cierto abandono de la zona, se trasladan a otros lugares, pero que actualmente, junto con una iniciativa de los vecinos, ya sean residenciales, ya sean de propietarios de locales comerciales, de restaurantes, empieza la revitalización de este lugar para convertirse en un sitio inclusive de interés nacional. Más adelante vamos a ver una placa de conmemoración a eso, pero ya estamos llegando a el lugar en donde empieza el nuevo desarrollo urbanístico en esta parte de acá. Durante mediados de la primera década del siglo XXI, empiezan unos esfuerzos para la construcción en altura en El Salvador, específicamente en el municipio de San Salvador. Parte de esas construcciones en altura se empiezan a desarrollar acá, y vamos a ver un par de ejemplos más adelante. Pero este ejemplo que vemos aquí en pantalla es uno de los más recientes. Bamboo City Center, un complejo mixto de oficinas y comercios que posee una torre de oficinas de 8 niveles y una plaza comercial de 3 niveles, inaugurado el 21 de enero del 2020 y construido durante 14 meses. Este predio podemos datarlo o remontarnos hasta el 2007, donde Agrisal, que es la parte constructiva de la familia Murray Mesa, decide invertir en este terreno de alta plusvalía aquí en San Salvador, y empiezan a pensar hacer un complejo de usos múltiples en donde iban a alojar sus oficinas centrales también, y aparte de eso construir edificios, apartamentos, un hotel inclusive de la firma Holiday Inn y otras opciones. Pero viene la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, y por el miedo a las inversiones y por toda la cantidad de sucesos que pasaban a nivel económico alrededor del mundo, deciden parar la construcción y
Finalmente, hasta 2017 se reanuda la construcción de elementos arquitectónicos en este solar, pero ya no de la mano de Agrizal. Es acá en donde la firma propietaria Bambú Desarrollos Inmobiliarios empieza la construcción de este complejo, en donde en el edificio de 8 niveles se sitúa o se traslada los nuevos propietarios de la empresa ACE Suiza, aseguradora suiza salvadoreña, que son ahora la empresa internacional de seguros Sura. Empieza a utilizar el edificio de 8 niveles que está contiguo a este complejo y la cantidad de oferta comercial que está en este espacio, ¿verdad? De hecho, Bambú Desarrollos Inmobiliarios tiene una presencia a nivel regional, con plazas comerciales conocidas como el Centro Comercial El Encuentro, Logic Plaza, centros corporativos, entre otras. Y su marca más famosa, que es Bambú City Center, que la tenemos acá. Exactamente. Y en pantalla, Omar, tenemos el otro ejemplo también de estos desarrollos que se realizan en esta nueva etapa de la Zona Rosa. Esta es la Century Tower, Zona Rosa. De hecho, así es todo el nombre, Century Tower, Zona Rosa. Es un edificio de oficinas de 12 niveles. Esta construcción tuvo una inversión de $12 millones y estuvo a cargo de la corporación Polaris. El espíritu de esta construcción es ofrecer un servicio de community working para adquirir espacios comerciales por periodos de tiempo variados para cualquier rubro empresarial, ya sea gubernamental, tecnológico, recursos humanos, espacios de conferencias, entre otros. Actualmente es un espacio de oficinas que alberga una cantidad de iniciativas comerciales y gubernamentales. Tenemos conocimiento de que aquí hay algunas oficinas de gobierno instaladas, y también hay otros conceptos que funcionan bajo esta modalidad del coworking o el community working, y también hay espacios, Omar, en donde se han instalado centros de llamadas o call centers, como son conocidos acá en El Salvador. Así que ha sido quizás uno de los ejemplos de dinamismo empresarial en este caso, no tan de la explotación comercial o de oferta comercial como lo puede hacer Bamboo City Center, pero sí hay un dinamismo de oferta empresarial o corporativa en esta zona del Boulevard del Hipódromo. Sí, de hecho, esta zona como dice Armando, de alta plusvalía, inclusive son terrenos con alto valor comercial en esta zona del área metropolitana de San Salvador, en la cual, gracias también a las posibilidades de construir en altura, aunque esta zona podemos decir que se encuentra como en una loma o no es un terreno plano, que por tal también el diseño de las calles tienen como esas curvas extrañas por ahí también, vea, para sortear el terreno. Sí. Pero esta zona exactamente tiene unos suelos bastante fuertes. Es un suelo de roca que fácilmente puede sostener un rascacielos, debidamente construido y sismorresistente, y gracias pues a ese anclaje al suelo, la estructura no podría tener daño de consideración, o prácticamente cero daños. Entonces, por tal motivo, hay una gran cantidad de factores que se combinan para que la zona rosa sea un motor económico de una gran cantidad de rubros, ¿verdad? Prácticamente casi todos los rubros de la economía salvadoreña se pueden apostar en esta zona. Creo que el único que no es el de la siembra, pero de ahí para allá, sí, ¿verdad? Sí, sería bastante curioso ver un sembrado por aquí, en esta zona que es altamente urbanística, ¿verdad? Definitivamente, pues aquí el desarrollo comercial va más sobre la oferta de servicios, la oferta gastronómica, el entretenimiento nocturno, que ya lo hemos mencionado,
y también las opciones de alojamiento. Aquí tenemos una cantidad de hoteles de grandes cadenas y también de hoteles pequeños que se han instalado sobre algunas residencias. En pantalla tenemos el centro comercial Basilea, que tiene su datación allá por la década de los 80, pero que con el pasar del tiempo ha tenido unas restauraciones bastante interesantes o remodelaciones. Y también esta estructura de color beige o color crema, que es el Hotel Barceló San Salvador, originalmente llamado el Hotel Princess San Salvador. Un hotel 5 estrellas ubicado en el corazón de la zona rosa, y que la torre actualmente pertenece a la cadena hotelera internacional Grupo Barceló. Algunos de sus dueños previos también fue el imperio hotelero Hilton, y anterior a este pues la cadena hotelera Princess, que si no me equivoco, Omar, era de capital estrictamente salvadoreño. Correcto. Es un edificio construido en 1997 que tiene una altura de 55 metros y cuenta con 15 pisos. La característica interesante de este hotel es que intentó evocar las fachadas del Hotel de Plaza allá en la Quinta Avenida de Nueva York, y lo ha hecho con bastante... No tiene tantos detalles arquitectónicos como el Hotel Plaza, pero sí es bastante interesante la similitud. Sí, exacto. Así es que es una de tantas obras que el arquitecto Manuel Roberto Meléndez Bichit realizó aquí en San Salvador, junto con la torre de gobernación, el mercado central de San Salvador, la torre Robre y otras edificaciones. En pantalla tenemos un busto conmemorativo y una gran cantidad de placas, en la cual vamos a hablar de dos placas en particular. La placa dorada, que tenemos a la izquierda de la estructura, es la placa en la cual el gobierno de El Salvador certifica como zona de interés nacional a toda la zona rosa por su gran impacto en el turismo salvadoreño. Y en su momento fue, como hemos hablado, ¿verdad?, uno de los centros nocturnos de más interés aquí en el país, y gracias a ese esfuerzo de toda la comunidad de la zona rosa y la colonia San Benito se le da ese impulso gubernamental. Las otras dos placas correspondían al busto que se encuentra sobre esa pequeña estructura, que es el busto del Inca Garcilaso de la Vega, nacido con el nombre Gómez Suárez de Figueroa, en Cusco 1539, conocido por sus escritos históricos y ser uno de los primeros mestizos con renombre en la historia latinoamericana. Este busto en particular ha tenido una historia bastante curiosa y un andar por San Salvador. Inicialmente, la Plaza Perú se encontraba en el Redondel Olímpico, en la Avenida Olímpica de San Salvador, aquí a unos cuantos kilómetros cerca de esa nueva, de ese nuevo lugar donde se instaló. Inicialmente ahí se encontraba y todo, pero alrededor del 2012, gracias a los Juegos de las Olimpiadas Mundiales, la alcaldía del doctor Norman Quijano, bajo la administración del doctor Norman Quijano, le da vuelta al diseño de aquel redondel que se encuentra sobre la Avenida Olímpica. Quitan el busto de el Inca Garcilaso de la Vega y hacen en medio de ese redondel una plaza conmemorativa para los Juegos Olímpicos. El busto anduvo, me imagino, guardadito en alguna bodega de la alcaldía de San Salvador, hasta que posteriormente deciden darle un nuevo espacio, y el disponible en ese momento era este pequeño triángulo. Así es que se urbaniza, podemos decir, ese triángulo, se hace un diseño bastante bonito y acorde a la zona, se instala una nueva base que es la que teníamos ahí y se coloca el busto. Luego se hizo un acto de colocación del busto con los representantes de la Embajada de Perú, y a partir de ahí pues podemos conocer a ese pequeño triángulo como Plaza Perú.
bueno, una de las adiciones recientes acá, en esto que te mencionaba, que es como esta revitalización de la zona rosa, que como básicamente estuvo como en decadencia en los primeros 12, 13 años del siglo XXI, desde 2000 para allá, que es cuando empieza todo este gran desarrollo afuera del municipio de San Salvador, y que empiezan estas construcciones allá en Antiguo Cuscatlán, el centro comercial Multiplaza, Cascadas, el centro de estilo de vida La Gran Vía, entre otras construcciones que se han realizado en esa zona de Antiguo Cuscatlán, pues, y que le restaron como importancia a la vida nocturna de San Salvador. Incluso la iniciativa del Paseo El Carmen en Santa Tecla, que le quita bastante auge a la zona rosa, y que ya en estos últimos años, luego o en la época más o menos de la llegada de el doctor Quijano acá a la silla de edilicia, pues ya nos vemos este renacer de la zona. Y acá, Omar, algo de lo que ya habíamos hablado. Aquí estamos frente a la oficina de la Embajada de Brasil y el Centro de Estudios Brasileños. Exacto, aquí se encuentra estas dos instituciones, en donde vemos una placa conmemorativa con la asignación del nuevo nombre de ese tramo del Boulevard del Hipódromo, en homenaje al brasileño Sergio Vieira de Mello, que fue en vida el alto comisionado de las Naciones Unidas, y que se miraba bastante una figura potencial para llegar a ser inclusive secretario general de las Naciones Unidas, pero que siendo o ejerciendo las funciones de alto comisionado de las Naciones Unidas, su vida se cega en un atentado terrorista en Bagdad el 19 de agosto del 2003, y que debido al día de su muerte y por la figura de Vieira de Mello, entregado al altruismo a nivel mundial, la ONU declara el día de su muerte, el 19 de agosto, como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Así es que en apoyo o gracias a la amistad de estos dos países, de Brasil y El Salvador, en un acto en conjunto con representaciones de la Embajada de Brasil y la Alcaldía de San Salvador del momento, rebautizan ese tramo del Boulevard del Hipódromo como Sergio Vieira de Mello. Y por esa razón es que es uno de los tantos nombres. Insisto, nos falta un tercer nombre que en este momento se me ha escapado ese dato, pero los más relevantes son los que ya conocemos: Boulevard del Hipódromo y el Boulevard Sergio Vieira de Mello. A continuación, y contiguo a la Embajada del Brasil, se encuentra esta oficina, que es la sede para El Salvador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés FAO. La idea de la FAO es poner fin al hambre, o también lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Esta organización de las Naciones Unidas es conformada por 195 miembros, que son 194 países y la Unión Europea, con todos sus allegados. La FAO tiene intereses o trabaja en más de 130 países en todo el mundo, justamente buscando esta, digamos que podría ser como un ideal bastante utópico, ¿verdad? El de garantizar pues la alimentación para toda la humanidad. Exacto. Una tarea encomiable también, pues, porque conocemos que hay países que viven en situaciones de escasez alimentaria más graves que en estos países latinoamericanos, ¿verdad? Pero
Bueno, aquí hay una representación de esta organización en El Salvador. Y acá, Omar, estamos llegando al final de nuestro recorrido en frente de El Redondel, Brasil, que también corresponde a todas estas nombramientos que se realizaron al momento de convertirlo en el Boulevard Sergio Vieira de Melo. Y desde acá nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado en este recorrido por el Boulevard del Hipódromo completo. Suscríbase si no lo ha hecho, es gratis. Y apóyenos, ahí en la cajita de comentarios en la descripción de este video se encuentran maneras como nos puede ayudar. Esto fue el Boulevard del Hipódromo y nos vemos hasta la próxima.